Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. 9.327.000 israelíes celebrarán el 73º día de la independencia. Israel transfiere agua a Jordania y calma tensiones. Los servicios secretos del Mossad y el Shin Bet denuncian que Irán intenta secuestrar israelíes. Irán suspende todo contacto diplomático con la Unión Europea en represalia por las sanciones. Estos son los asuntos de hoy aquí en esta primera parte del informativo de Radio Sefarad, que dará lugar en la segunda parte a la agenda cultural del día. En vísperas del 73º día de la independencia, aproximadamente 9.327.000 personas habitan en Israel. De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina Central de Estadísticas, 6.894.000 de sus habitantes, un 74%, son judíos, el 21% se reconocen como árabes y otro 5% ha sido clasificado en la categoría de otros, cristianos no árabes, practicantes de otras religiones y ciudadanos registrados como sin religión. Desde el último día de la independencia nacieron 167.000 bebés, 50.000 personas fallecieron y 16.300 inmigrantes arribaron al país. En total, la población creció el año pasado en alrededor de 137.000 personas. Cuando se estableció el Estado de Israel en 1948, la población contaba con 806.000 almas, el 82% judíos. Desde entonces arribaron al país 3,3 millones de inmigrantes, entre ellos 1,5 millones, el 44,7%, desde el año 1990. El 28% de los habitantes de Israel tienen edades comprendidas entre 0 y 14 años, mientras que el 12% son mayores de 65 años. Se estima que con este ritmo de crecimiento demográfico, la población de Israel alcanzará los 11,1 millones de personas en 2030, 13,2 millones en 2040 y en 2048, en el 100º aniversario de la independencia, se prevé que la cifra de habitantes llegará a 15,2 millones. En 1948, solamente el 6% de la población judía mundial, que sumaba entonces unos 11,5 millones de personas, vivía en Israel. A fines de 2019, el 46% de la población judía del mundo vivía en el Estado judío y cerca del 78% de los judíos de Israel son nativos. Las 5 ciudades más pobladas son Jerusalén, Tel Aviv, Yafo, Haifa, Rishon LeZion y Petah Tikva. Bueno, son datos que aparecen todos los años, pero que conviene repasar porque siempre hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando se habla de que en el año 48, cuando se establece el Estado de Israel, el 82% de la población eran judíos. Y hoy en día estamos hablando que el 74% de la población son judíos. Es decir, fíjense, a pesar de la inmigración que ha habido durante todos estos años, 73 años, ha habido inmigraciones muy abundantes, importantes en los primeros años del país, de los países árabes, luego en los años 90 de los países del antiguo bloque soviético. Pese a ello, el porcentaje de judíos dentro de la población general ha disminuido 8 puntos. Pues, ¿cómo es posible? Pues es posible porque hay una cuestión de demografía, es decir, que en el sector de los árabes se ha dado mayor crecimiento demográfico que dentro del sector de los judíos, incluso superando al crecimiento por inmigración, porque bueno, el mundo árabe dentro de Israel no ha crecido por inmigración, sino por crecimiento demográfico natural. Suelen ser familias con muchos hijos, y eso también suele suceder en algún sector particular
de la sociedad israelí, como es, por ejemplo, el sector ultraortodoxo. Aún así, y pese a ello, el resto de la población israelí tiene un ritmo de crecimiento superior, por ejemplo, al de España. Las familias israelíes suelen tener una media de hijos bastante superior a la española. Pero así todo, la cantidad de judíos en Israel ha disminuido con el paso de los años. También se ha incorporado a esta ecuación en los últimos decenios la presencia de ciudadanos que no son árabes ni judíos, por ejemplo, que provienen de América Latina, que son cristianos de América Latina, o que son del Lejano Oriente, de Tailandia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y que después de muchos años pues, de residencia, pues llegan a ser ciudadanos. Por lo tanto, tenemos aquí una configuración demográfica particular que está mostrando la vitalidad y el crecimiento no solamente en número, sino también en complejidad de la sociedad israelí. Estamos hablando que en el año 2019 la población judía que vivía en Israel era el 46% de la población judía mundial. Es decir, todavía no se ha llegado a que más de la mitad de la población judía del mundo viva en Israel, aunque sí es el país donde viven más judíos del mundo. Eso se superó hace algunos años respecto a Estados Unidos, que tenía una población judía muy importante, pero que Israel ha superado, no en mucho, pero sí en una proporción como para situarse al frente. Pues las ciudades, como decimos, más pobladas son Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, Rishon LeZion y Petah Tikva. La mayoría están situadas en el centro del país, aunque Haifa está un poquito más al norte y Rishon LeZion un pelín más al sur. Tanto Tel Aviv como Petah Tikva están prácticamente en el centro bueno, Jerusalén está un poquito más al oriente, evidentemente, y un pelín más abajo que la zona centro, pero todavía Israel tiene áreas en las que el urbanismo no ha llegado a su tope. Así todo, tampoco las ciudades más pobladas son tremendamente numerosas en habitantes. Jerusalén no llega, ninguna de estas ciudades llega al 1.000.000 de habitantes. Con eso ya les da la pauta de que estamos hablando de cifras realmente bastante pequeñas en comparación a países de Asia e incluso de Europa. De las 5 que hemos mencionado, por ejemplo, Haifa, Rishon LeZion y Petah Tikva, ninguna de ellas llega a los 300.000 habitantes. El gobierno israelí aprobó el envío de 3 millones de metros cúbicos de agua desde el mar de Galilea tras semanas de tensiones diplomáticas y la dilación de la decisión del gobierno israelí. El agua transferida se suma a la estipulada en el acuerdo de paz entre los países y por la cual los jordanos pagarán un precio extra. Las relaciones entre Israel y Jordania atraviesan en los últimos meses sus momentos más críticos. El mes pasado, el príncipe jordano tuvo un incidente con fuerzas de seguridad israelíes que le impidieron ingresar al monte del templo con custodios armados y horas después Jordania le negó a Netanyahu permitir que su avión sobrevolara el espacio aéreo jordano para viajar a Emiratos Árabes Unidos. Pese a ello, y tomando en cuenta la crisis de agua que atraviesa el reino jordano, necesitado por la sequía y el abastecimiento de agua para millones de refugiados sirios que habitan el país, Israel decidió ceder este recurso dada la relativa abundancia de agua en Israel después de 3 inviernos lluviosos que aumentaron el caudal disponible. Sí, bueno, ya saben que Israel ya hace varias décadas que ha solucionado el problema de la escasez de agua del que venía adoleciendo durante las primeras décadas de existencia del país. Para ello, en los años 50 ya se construyó un acueducto
muy importante, el Mobil Artsy, para llevar agua a zonas del desierto. Y también se ha puesto en marcha en las últimas décadas plantas desalinizadoras que han permitido pues no depender de su único recurso de agua potable, que era el río Jordán, que abastece al Mar Muerto. Por lo tanto, pues los depósitos están a tope con el agua de lluvia, y se ha negociado esta venta de agua, aunque, como se menciona en la noticia, coincidiendo con una época en que las relaciones entre los dos países no pasan por su mejor momento. Un informe conjunto de los organismos de inteligencia de Israel revela que agentes iraníes crean perfiles falsos en redes sociales con el objetivo de atraer israelíes que viajan con frecuencia al extranjero. Así lo explicaron los servicios de inteligencia exterior e interior de Israel, el Mossad y el Shin Bet, que cooperan para evitar el secuestro de ciudadanos israelíes en manos de agentes iraníes. Según el informe, los perfiles falsos son principalmente de la red social Instagram y fingen ser mujeres dedicadas a los negocios y el turismo. Desde allí se ponen en contacto con israelíes y buscan coordinar reuniones con ellos a través de estrategias de seducción amorosa o diferentes pretextos empresariales. Esta actividad fue detectada en países árabes, Turquía, la región del Cáucaso, África y Europa. En los últimos días, la inteligencia israelí identificó decenas de conversaciones de Instagram entre israelíes e iraníes con perfiles falsos que buscaban concretar una reunión en países con presencia diplomática iraní como Georgia o Turquía. Sí, bueno, el hecho de que buscaban que se reuniesen en países donde hay una presencia diplomática iraní es justamente para poder secuestrarlos y sacarlos por medio de algo así como una valija diplomática o algún elemento que no revisasen en la frontera los representantes de los países en donde tienen las delegaciones diplomáticas. Evidentemente hay una guerra subterránea, soterrada, nada fría entre Irán e Israel hace mucho tiempo, pero en estas últimas semanas se ha calentado. Ya hablamos esta semana de lo que sucedió con este barco al que le colocaron una mina a la entrada del Mar Rojo, un barco iraní posicionado para labores de espionaje desde hace mucho tiempo en la zona. Luego el supuesto, pero ya definitivamente atribuido a Israel, la bomba o el virus, porque no sabemos, no tenemos muchas más noticias, que destrozó las nuevas máquinas centrifugadoras de uranio en la estación, en el laboratorio de purificación y enriquecimiento del uranio para fines militares de Irán en Natanz, con lo cual, pues evidentemente, como decimos, la tendencia al enfrentamiento está siendo cada vez más directa. Israel, entre otras cosas, está tratando de esta manera, digamos, mostrar la verdadera cara del régimen iraní cuando se supone que están negociando con los americanos un levantamiento de las sanciones que le impiden seguir, por ejemplo, financiando el terrorismo a nivel y escala internacional, y también este acercamiento diplomático con Estados Unidos que dejaría de alguna manera a Israel solo junto con los países de Oriente Medio frente a las aspiraciones hegemónicas y nucleares de Irán, porque el acuerdo, recordemos, fue firmado en el año 2015 para una moratoria en algunos aspectos de 10 años, es decir, que esto tiene una caducidad de aquí a 4 años, ya han pasado 6.
y los iraníes han incumplido absolutamente todos los términos del acuerdo, no solamente que han enriquecido uranio por encima de las capacidades permitidas, sino que han construido centrales nucleares ocultas, subterráneas, que Israel ha denunciado, pero que están fuera del alcance de las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Así que, evidentemente, en Israel están muy alertas ante las posibles represalias que Irán pudiera tomar. Ya saben que en el plano militar no pueden hacer mucho contra Israel. En el plano del terrorismo también sus capacidades están mermadas justamente por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos o reimpuestas por Estados Unidos en el 2018, y lo único que les cabe es pillar a gente desprevenida con esta misma táctica que utiliza Hamas para tratar de secuestrar a algún ciudadano israelí y pedir a cambio alguna retribución importante, tanto en el nivel económico como en el nivel político o de seguridad. El gobierno iraní ha anunciado la suspensión de todos los contactos diplomáticos con la Unión Europea en represalia a la aprobación de este lunes de la renovación durante al menos un año de las sanciones que pesan contra Irán por violaciones de derechos humanos y que afectan a 89 personas y 4 entidades. Además, señalaron en un comunicado los responsables iraníes, se estudian sanciones recíprocas en reacción a esta medida de la Unión Europea, cuyos detalles serán anunciados más adelante. En particular, Irán denuncia lo que llama falsos sermones sobre derechos humanos que solo deparan silencio por motivos políticos. La Unión Europea ha añadido este lunes a 8 personas y 3 entidades iraníes a la lista de sancionados responsables de la violencia contra las manifestaciones de noviembre de 2019. Las protestas estallaron por el alza de los precios del combustible y fueron duramente reprimidas, dejando al menos 230 muertos según el balance oficial de Teherán. Las sanciones implican la inmovilización de activos y prohibición de visados a personas y entidades responsables de violaciones graves de los derechos humanos. El régimen de restricciones también incluye un embargo a la exportación de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna y equipos para vigilar las telecomunicaciones. El anuncio se produce tras 4 días de contactos entre representantes de Irán y de las potencias firmantes del acuerdo nuclear de 2015 que terminaron el pasado viernes en Viena. Claro, el problema es que estas sanciones no tienen nada que ver con el acuerdo nuclear. No es lo mismo que pasó con Estados Unidos, que tenía unas sanciones impuestas por financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, y que volvió a imponer cuando salió del acuerdo en el 2018, sino que estamos hablando de unas sanciones que se renuevan un año después por las violaciones de derechos que tuvieron lugar en el 2019. En el 2019 ya parece que hubieran pasado 8 siglos, pero era apenas unos meses antes del inicio de la pandemia. Hubo manifestaciones en Irán por la subida de los precios del combustible, etcétera, etcétera, y hubo una represión terrible, 230 muertos en manifestaciones que no iban a derrocar al régimen, simplemente pedían que se frene el alza de los precios. Pero el régimen de Teherán pues utilizó su habitual mano dura, que también saca cuando hay elecciones, y bueno, las organizaciones de derechos humanos en Europa no tenían otra posibilidad que reaccionar a esto, a pesar de que en paralelo seguían formando parte de este acuerdo nuclear con Irán, confiando en que esta nación estaba cumpliendo con todo lo pactado en ese acuerdo, cosa que está demostrada y muy demostrado que no fue así. Ahora, no solamente se han renovado estas sanciones de la Unión Europea, que no tienen nada que ver con las de Estados Unidos, como decimos, incluso incrementado, porque han añadido nombres y entidades que no pueden, digamos, hacer negocios con Europa.
A los iraníes esto les sienta muy mal porque ya están rodeados con estos temas policiales internacionales y de sanciones desde hace mucho tiempo. Recordemos que incluso por los atentados cometidos por Hezbollah en el año, ya ni me acuerdo, 1992 contra la embajada de Israel y 1994 contra el edificio de la AMIA en Buenos Aires, estamos hablando de hace 30 años casi, pues por esas cuestiones el régimen iraní, los principales responsables tienen una orden de búsqueda y captura internacional por la Interpol, pero que nunca se ha hecho efectiva en ningún caso, pero es una lista reducida a los grandes mandatarios. Ahora están entrando en estas listas de gente sancionada, pues personas que son los cabeza de turco, por poner una expresión, es decir, los hombres de paja del régimen de los ayatolás para representarlos en las negociaciones y en los hacer negocios tratando de escabullirse de estas sanciones internacionales al régimen. Pero esto tampoco les ha funcionado porque incluso la Unión Europea, que siempre ha actuado con muchísima tibieza respecto al régimen iraní, el ejemplo lo tenemos aquí en España, que nunca se ha planteado siquiera alguna protesta oficial contra el régimen iraní por estas violaciones de derechos humanos o por los asesinatos cometidos en atentados en Argentina, la financiación del terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Evidentemente ahora los iraníes están en una posición cada vez más incómoda, se sienten más acorralados y por lo tanto también son más peligrosos. Pero es que si se quiere acabar con este tremendo problema en la zona de Medio Oriente, pero que se expande y afecta a todo el mundo, no hay otra que seguir insistiendo en este tipo de políticas que son la única alternativa a la violencia, al balance bélico, etcétera, que es algo que Israel ya ha dado por perdido las presiones de este tipo, y es lo que comentábamos en las noticias anteriores. Llegamos aquí al final de la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural de hoy. Comenzamos ahora la agenda cultural de estas noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Comenzamos esta agenda cultural con una noticia muy triste. Nos apena mucho comunicarles el fallecimiento de Daniel Esquinasi, el padre del neofuturismo, este sefardí que ha llevado su arte por todo el mundo y que nos ha dejado recientemente. Nos trasladaba esta triste noticia a su propia hija, Sara Esquinasi, buena amiga de Radio Sefarad, y para rendirle homenaje a este pintor maravilloso, a este padre estupendo y a este buen amigo de Radio Sefarad, pues reponemos uno de los programas que le dedicamos cuando Daniel Esquinasi se disponía a inaugurar una exposición monográfica que le dedicaba Centro Sefarad Israel. Así que les invitamos a recuperar, a escuchar esta entrevista, este programa, y desde aquí todo nuestro cariño para Sara Esquinasi, para la hija del artista y la comisaria de esta muestra de la que hablábamos en esta entrevista, y recordaremos siempre la figura de Daniel Esquinasi, al que queremos, como les decimos, rendir homenaje con este programa. Bueno, nuestra despedida desde aquí y con ese pequeño homenaje que Raquel comenta a través del programa que pueden disfrutar en la programación de hoy de Radio Sefarad. Continuamos con otros temas de la agenda de hoy.
Sí, vamos a hablarles de la presentación de un libro, el libro Luis de Carvajal el Mozo, que nos presentó hace ya meses Liber Ediciones, la editorial de alta bibliofilia de Pamplona, en Navarra. Se presenta este 14 de abril con una presentación doble. A las 5 de la tarde en Madrid, es el acto en la Embajada de México, aquí en la capital de España, pero se transmite por internet, en streaming, y también podrán acceder a ella aquellos que estén en México. El considerado primer escritor judío en América, castellano de nacimiento, de hecho nació en Benavente, en Zamora, en 1567, fue el tercer hijo de Francisco Rodríguez de Matos y Francisca de Carvajal y sobrino de Luis de Carvajal de la Cueva, el primer gobernador del nuevo Reino de León, en la Nueva España. A principios de 1595 fue procesado por judaizante y condenado a morir en la hoguera, junto con su madre y 3 de sus hermanas, en el auto de fe del 8 de diciembre de 1596. Pero dejó su legado escrito, que se conserva tomando diferentes formas. Por ejemplo, la correspondencia secreta que mantenía con su madre y con sus hermanas durante su cautiverio, su testamento, firmado bajo el seudónimo de Josep Lombroso, en el que sostiene su inalterable profesión de fe. Algunos libros de oraciones y 3 manuscritos de suma importancia que fueron robados del Archivo General de la Nación en los años 30 y que regresaron a México en 2016 tras ser descubiertos en una subasta en Nueva York. Bueno, pues todo este legado ha sido recogido por Liber Ediciones, estos 3 libritos escritos en 4 idiomas, y se recogen en la edición de alta bibliofilia que Liber Ediciones presentó bajo el título Luis de Carvajal el Mozo, una verdadera joya bibliográfica de colección que supone una aportación increíble a la cultura, a la historia y al arte. Nosotros siempre hemos seguido con atención esta publicación. Nos parece un objeto libro, una obra de arte que todos deberían conocer, y felicitamos a Liber Ediciones y a los responsables de esta presentación en la Embajada de México en nuestro país. Les ponemos el enlace para que puedan, no solo desde México y España, sino desde donde nos oigan, seguir esta presentación de este libro maravilloso. Estupendo, pues una suerte eso, que nos escuchen desde muchos sitios y que también puedan acceder a través de ese enlace desde muchos lugares a la presentación que nos ofrece Raquel. Vamos hasta el final con una última noticia de agenda. Cuéntanos, Raquel. Sí, en estos días en los que nos acercamos al aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, ese acto de resistencia frente a los nazis, el primero en toda Europa, no solo el primero judío, sino el primero de todos los colectivos que se enfrentaron a los nazis. Se produjo, ya saben, entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943. Bueno, pues nos llega ahora un libro que nos sitúa no en Varsovia, sino en la Cracovia de 1943. Se llama Diario de una nazi, lo firman Enrique Coperías y Cristina García Tornel, y hace un recorrido por las vidas de 2 mujeres: Ingrid, defensora incondicional de Hitler, que acaba de trasladarse a Polonia, y Clara, que intenta protegerse de su pasado, que la acecha cada vez más de cerca. Ingrid vivirá una peligrosa historia de amor. Sus ideas nazis se irán desmoronando al descubrir lo que esconden los muros y las alambradas del campo de concentración, una realidad que hará que se tambalee toda su vida. Clara, una misteriosa mujer con quien comparte las largas temporadas que sus maridos, altos cargos de Auschwitz, pasan fuera de casa, es, como les decíamos, la otra protagonista de esta novela. A través de una narración documentadísima, Diario de una nazi nos traslada al momento más infame de la historia del siglo XX desde un punto de vista muy poco habitual, el de los alemanes que quisieron cerrar los ojos ante el horror. Los autores del libro nos ofrecen
la confianza necesaria para, como les decimos, no poner este libro en cuarentena como hacemos siempre que los escritores, y últimamente se ha convertido en una moda, se acercan al fenómeno de la Shoah desde la ficción. Enrique Coperías es periodista científico y director de Muy Interesante, y Cristina García Tornel es licenciada en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a leer el libro, esperamos de verdad que podamos hablar con los autores y que nos trasladen esta historia de dos mujeres recogidas en este libro, Diario de una nazi, que les presentamos hoy aquí en la Agenda Cultural de Radio Sefarad. Así la despedimos, esta agenda en la que les esperamos mañana, y te espero mañana, Raquel, para continuar haciendo Radio Sefarad. Hasta mañana, Alex, hasta mañana a todos.